Cuando vi el anuncio, sentí que, por fin, la vida me estaba dando una oportunidad. Llevaba meses buscando empleo sin éxito, acumulando deudas, viendo cómo el dinero desaparecía antes de siquiera tocar mis manos. Mi madre estaba enferma, el alquiler atrasado y mi cuenta bancaria prácticamente vacía. Así que cuando leí buen sueldo y incorporación inmediata, no hice demasiadas preguntas. Ese fue mi primer error. Me llamo Sofía Herrera, y durante mucho tiempo creí que las peores decisiones se tomaban por ambición. Pero la verdad es que las más peligrosas nacen de la desesperación. Recuerdo perfectamente el día que entré a ese edificio. Todo era demasiado silencioso, demasiado ordenado, demasiado limpio. No había el caos normal de una oficina real. No había risas, ni teléfonos sonando, ni gente cruzándose por los pasillos. Solo un ambiente frío que me hizo sentir fuera de lugar desde el primer segundo. Debí escuchar esa sensación. Me recibió una mujer elegante, con una mirada que parecía medir cada uno de mis movimientos. Me explicó lo básico, sin dar detalles. Yo tampoco insistí demasiado, solo asentía, intentando parecer profesional mientras por dentro repetía que necesitaba ese trabajo. Luego apareció él, Esteban Valdés. Su presencia llenaba el espacio de una forma incómoda. No era agresivo, no levantaba la voz, pero había algo en su forma de hablar que hacía que uno quisiera obedecer sin cuestionar. Me explicó que necesitaba discreción, lealtad y eficiencia. Nada más. El salario era el doble de lo que había ganado en mi mejor empleo. Firme, sin preguntar, sin investigar, sin pensar. Ese fue el momento exacto en el que mi vida empezó a desviarse. Los primeros días intenté convencerme de que todo era normal. Organizaba documentos, coordinaba reuniones, archivaba información, pero había algo extraño en todo. Demasiados papeles que se destruían rápidamente, demasiadas conversaciones que se detenían cuando yo entraba, demasiados nombres importantes apareciendo en documentos que no deberían estar relacionados entre sí. Cada noche volvía a casa con una sensación incómoda en el pecho, pero el dinero llegaba. Y eso lo justificaba todo. Pagué deudas, compré los medicamentos de mi madre, llené la despensa, por primera vez en mucho tiempo. Pude respirar un poco. Y fue ahí cuando empecé a perderme. Mi madre me miraba con preocupación. Me preguntaba si estaba bien. Yo respondía que sí, aunque sabía que no era verdad. Evitaba mirarme demasiado en el espejo, evitaba pensar, evitaba cuestionar, hasta que apareció Daniel. Desde el primer momento sentí que él era diferente. No sonreía mucho, pero había algo en su mirada que no encajaba con el resto de ese lugar. Empezamos hablando de cosas simples, del trabajo, del café horrible, del frío constante del aire acondicionado, pero rápidamente nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Un día me dijo algo que no pude olvidar. Me dijo que yo no pertenecía a ese lugar. Sentí que me había leído por dentro. Intenté defenderme, decir que necesitaba el trabajo, que no tenía opciones, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Siempre hay un momento en el que uno decide ignorar lo que está mal, y yo ya lo había hecho. Con el tiempo empecé a notar cosas que antes fingía no ver. Personas asustadas entrando al despacho de Valdés, sobres intercambiados sin palabras, llamadas cortadas abruptamente, y documentos, demasiados documentos sospechosos, hasta que encontré algo que cambió. Todo era una fotografía, un hombre con su hija pequeña, saliendo de una escuela. En la parte de atrás había una nota breve, un recordatorio, una amenaza disfrazada. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Ese día entendí que no estaba trabajando en algo dudoso, estaba trabajando en algo peligroso. Intenté renunciar, pero fue inútil. Me dejaron claro que ya sabía demasiado, que salir no era una opción real, que las decisiones tienen consecuencias, y entonces me mostraron que sabían todo sobre mí, mi casa, mi madre, mis deudas. En ese momento sentí miedo de verdad, no el miedo superficial, el miedo que paraliza, el miedo que te hace sentir atrapada. No dije nada en casa, no podía, no quería arrastrar a mi madre a ese infierno, así que seguí trabajando, fingiendo normalidad. Mientras por dentro me desmoronaba, fue Daniel quien me dio una salida. Me confesó que llevaba tiempo reuniendo pruebas, que quería exponer todo, que necesitaba ayuda, y por primera vez desde que había empezado ese trabajo, sentí esperanza. Decidí ayudarlo. Ese fue otro punto de no retorno. Empezamos a recopilar información en secreto. Copiábamos documentos, memorizábamos detalles. Analizábamos movimientos. Cada día era un riesgo. Cada error podía costarnos todo. En medio de esa tensión, nos acercamos demasiado. Compartíamos el miedo, el cansancio, la necesidad de escapar. Y en algún punto, sin darnos cuenta,
dejamos de ser solo compañeros. Eso lo hizo todo más complicado. Planeamos entregarla. Información un viernes. Todo estaba listo. Solo faltaba dar el último paso, pero Daniel no apareció. Esperé, llamé, nada. Y entonces entendí que algo estaba mal. Un coche se detuvo frente a mí. Me llevaron de vuelta. Y ahí encontré la verdad. Descubrí que Daniel había estado informando sobre mí, que desde el principio formaba parte del sistema, que yo había confiado en la persona equivocada. No sé qué dolió más, la traición, o darme cuenta de que había querido creer. En ese momento algo cambió. Dentro de mí, dejé de sentirme víctima. Y empecé a pensar, acepté seguir trabajando, pero ya no obedecía. Observaba, aprendía, esperaba. Busqué ayuda afuera, contacté a alguien en quien podía confiar. Conté todo, preparé cada paso con cuidado, sabía que no tendría otra oportunidad, y cuando llegó el momento, no dudé. La caída de Valdés no fue dramática. Fue rápida, fría, inevitable, pero las consecuencias no terminaron ahí. Mi nombre apareció en la investigación. Fui interrogada, señalada, juzgada. Algunas personas me vieron como una víctima, otras como una cómplice, y la verdad era incómoda. Yo había sido ambas cosas, había aceptado, había callado, había participado. Y aunque al final hice lo correcto, eso no borraba lo anterior. Tuve que reconstruir mi vida desde cero, mudarnos, empezar de nuevo, aprender a vivir con lo que había pasado. No fue fácil, pero fue real. Con el tiempo entendí algo que nadie me había enseñado. El problema no es equivocarse, el problema es quedarse en el error. Hoy trabajo ayudando a otras personas que, como yo, tomaron decisiones equivocadas por necesidad, personas que creen que ya no hay salida. Y cada vez que escucho a alguien decir que no tenía opción, recuerdo quién fui. Recuerdo el miedo, recuerdo el silencio, recuerdo el momento en que decidí cambiar. Acepté ese trabajo. Y casi lo perdí todo. Mi paz, mi dignidad, mi confianza, pero no perdí la capacidad de elegir. Y eso fue lo que me salvó. Porque siempre llega un punto en el que uno tiene que decidir si sigue hundiéndose o empieza a salir. Y yo, después de todo, elegí salir, aunque me costara todo.